Buenas tardes a todos. Mi nombre es Verónica Pastorino, los voy a estar acompañando hoy en este webinar. Mientras se va sumando la gente que va llegando sobre la hora, les voy a ir contando cómo funciona el sistema para los que no lo conocen. Hacia la izquierda van a tener una barra en donde hay un espacio de preguntas y respuestas. Ahí se puede ir consultando a medida que avance la presentación por cualquier duda que tengan. También está la opción de levantar la mano y poder admitir el uso del micrófono, pero realmente hemos probado que se complica un poco al hacerlo así, porque demora el sistema en habilitarlo y muchas veces se alarga y complica toda la presentación. Así que cualquier duda que vayan teniendo pueden ir escribiéndola, la iremos respondiendo a medida que avancemos. Al respecto de eso también, hoy la presentación, bueno, es la primera vez que la hacemos, así que también vamos a probar cómo funciona, cómo podemos ir mejorándola también, que se entiende, que no. Vamos a estar también largando un par de nuevas presentaciones con otras temáticas un poco más variadas para que cada uno vaya sumándose a la que vaya necesitando. Vamos a tratar de poner siempre los miércoles como el día de capacitación para que lo tengan disponible o para que puedan ir organizándose. Al respecto de la presentación de hoy vamos a ver sobre todo cómo se determina el valor K de los muros de envolvente. Es una charla a lo mejor un poco más técnica, así que como hay gente que a lo mejor la usará como un repaso nomás, hay algunos que no tendrán idea de qué se trata esto. Voy a tratar de hacerlo lo más general posible, digamos, y lo más simple posible, sin profundizar a lo mejor en términos muy específicos o en principios de térmica, para no complicarlo por demás. Ahora, si alguien tiene alguna duda en específica o algo muy puntual, le voy a pedir que después al final va a aparecer mi correo, cualquier cosa podemos escribirnos para algo muy puntual o algo que sea difícil, por así decirlo, de entender para todos durante la presentación. Muy bien, entonces vamos a comenzar una vez más. Cualquier cosa que se vaya necesitando resolver, me pueden ir escribiendo. Muy bien. Lo primero que vamos a ver son las normas IRAM que necesitamos para calcular o para poder determinar cuál es el valor K correspondiente para nuestro muro y luego para verificar si el proyecto que yo tengo, depende en dónde está ubicado, cumple el muro que yo tengo proyectado con lo que me exige la localidad. En sí voy a necesitar tres normas que son las que vamos a ver a continuación. La primera es la 11.606, la segunda es la 11.603 y la tercera es la 11.605. La primera de todas, la 11.601, es la que en sí define el método de cálculo. Y de esta norma en sí, lo que más vamos a consultar es una tabla en donde tenemos las propiedades térmicas de los distintos componentes habituales de la construcción. Por supuesto que, como dice el título, son en régimen estacionario porque están probadas, digamos, en la realidad, por así decirlo, ante el invierno y el verano, digamos, que son las dos estaciones climáticas más diferenciadas. Luego vamos a tener la 11.603, que habla de la clasificación bioambiental de la República Argentina. Lo que se hace aquí es, en definitiva, dividir al país en regiones y agrupar las localidades según un compartimiento, por así decirlo, de el régimen climático que tienen cada uno de estos sectores. Los vamos a ver un poquito más adelante todo esto. Ahora es una generalidad. La última es la 11.605, en donde ya se adentra un poco más en tratar de ver cuáles son las condiciones de habitabilidad de los edificios. O sea que va a tratar de, o va a ponernos valores máximos de transmitancia térmica, o sea que va a definir los K que deberíamos cumplir en los cerramientos opacos, que luego podremos en relación con la zona bioclimática y luego también con el muro que tenemos nosotros proyectados. Entonces, el cálculo que vamos a hacer puede empezar por dos lados. En la primera sería, podemos arrancar definiendo
cuál es el muro que tenemos proyectado y calcular su K. Y por otro lado, tenemos que buscar la zona bioclimática y determinar cuál es el K que se exige para esa localidad. Podemos empezar por cualquiera de los dos lados. Ahora vamos a seguir el procedimiento, digamos, habitual, que es arrancar por la 11.601. Bien. Generalizando una vez más, vamos a tratar de definir conductividad térmica, que sería la capacidad que tiene un material de conducir el calor, ¿no? Esto me va a hablar de cuánta energía, por así decirlo, se transmite en 1 metro de material a una diferencia de temperatura en determinado tiempo. Por ejemplo, los metales van a tener un alto valor de conductividad térmica, que se representa generalmente con ese símbolo lambda que van a ver en la pantalla, mientras que, por ejemplo, un poliestireno va a tener una conductividad térmica muy baja. ¿Esto qué significa? ¿Que hay un material bueno, hay un material malo? No. Depende para qué yo necesito el material, es que voy a utilizarlo, ¿no? Si necesito hacer una sartén donde tengo que tener altas temperaturas, voy a utilizar un metal. Si necesito un material que me sirva de aislación térmica, voy a buscar un poliestireno, por ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que ponerlo en una construcción, como por ejemplo la de la foto. Tengo que entender entonces, o lo que estoy al buscar el K, es qué ocurre cuando yo pongo un material en un muro, cuánta va a ser la pérdida, por así decirlo, de calor, en qué tiempo se va a dar en relación a eso que yo estoy proyectando. Es aquí entonces en donde sale este valor K, que va a investigar, por así decirlo, lo que ocurre en 1 metro cuadrado de este material o de una combinación de materiales, porque se supone que un muro a lo mejor no es solamente de un material, en determinado tiempo, en una diferencia de 1 grado de temperatura. Eso es muy específico, no importa en sí al caso, está la definición a la izquierda por si la quieren tener, pero en definitiva lo que me va a importar aquí sobre todo es lo siguiente, que cuanto menor sea el valor K, va a significar que más aislante es el material, o sea que más le va a costar perder ese calor. Muy bien. Vamos a adentrarnos entonces un poquito al cálculo. Este sería el paso 1, entonces, comenzando por uno de los lados. Lo primero es ir a la norma 11.601, en donde me va a definir o me va a dar primero un repaso sobre cómo es la metodología de cálculo. Yo tengo este muro que vamos a poner de ejemplo, que está formado por un material central y que tiene un revoque a cada uno de los lados. Voy a representar el interior hacia un lado y el exterior hacia el otro. ¿Y por qué hago esto? Porque es por donde va a existir un flujo de calor, ¿no es cierto? Sabemos que siempre del lado donde hay más calor va a tratar de mover o va a tratar de fluir, mejor dicho, el calor hacia el lugar más frío. Entonces ahí es donde va a estar la pérdida. ¿Por qué no ponemos muro interior con muro interior? Porque se supone, o en general, va a estar prácticamente a la misma temperatura un local que el otro. En cambio, cuando tengo interior y exterior, es donde en general va a haber una circulación. Por esta razón, siempre el ejemplo, o siempre vale, o es más importante, probar el K en lo que son los muros exteriores. Entonces, tenemos el muro con cómo está compuesto, y va a existir también, son todas estas capas, una resistencia superficial en el interior y en el exterior, que es una pequeña capa, por así decirlo, que se considera la que está en contacto entre el material y la temperatura exterior, que va a tener un comportamiento diferente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Cómo determino entonces cuál es el valor K del muro? Se va a hacer una sumatoria en donde yo voy a corroborar cuál es la resistencia que tiene cada capa. Dijimos antes que yo tenía una conductividad térmica que me hablaba de cuánto de calor podía pasar por un material. En este caso lo que yo voy a tratar de hacer es ver cuánto va a resistir cada capa del material para poder llegar a un total de resistencia del muro. ¿Qué es lo que se hace entonces? Se suma la resistencia superficial interior, generalmente siempre se trabaja de adentro hacia afuera, resistencia superficial interior entonces, luego vamos a sumar la resistencia de la primera capa, la resistencia de la segunda capa, la resistencia de la tercera capa, y así de todas las capas que tenga el muro,
hasta sumar por último la resistencia superficial exterior. ¿Qué me va a dar entonces? Una resistencia total de ese muro, que es el valor en definitiva que está hablando de eso, cuánto va a resistir al paso de esta pérdida de calor que va a ir de un punto hacia el otro del muro. Ahora, ¿qué es el valor K? El valor K es la inversa de esta resistencia total. Digamos que en definitiva significan lo mismo, nada más que uno va a expresarse de un modo y otro del otro. ¿Cómo entonces determino el valor K? Hago 1 sobre la resistencia total para tener la inversa. Van a ver, sobre todo en la parte final de la fórmula, en donde tengo las unidades que lo componen, que son las mismas, solo que está invertido, porque estoy significando lo mismo, pero con de otro modo. Entonces, para resumir o para tener siempre presente, la transmitancia térmica del muro es la inversa de la resistencia total. Pero valen lo mismo en sí, las dos expresan lo mismo. La diferencia va a estar en que cuanto mayor sea la resistencia total, más aislante va a ser el muro. Pero cuanto menor sea el valor K, más aislante va a ser el muro. ¿Por qué? Porque es inverso al anterior. Para tenerlo presente, porque a veces siempre uno, cuando mira números, piensa que cuanto más grande el número es mejor. Y no siempre es así, o en este caso no va a ser así. Muy bien. Tengo este muro que quiero comprobar. Un ladrillo de HCCA de 15 centímetros, revocado en el interior con yeso monocapa y en el exterior con 3 en 1. Esta tabla que les pongo aquí arriba es la que sugiere, por así decirlo, o la forma en que IRAM acomoda los distintos datos para poder hacer los cálculos. Puede hacerla de cualquier otro modo, pero me parece siempre que está bueno seguir las pautas que marca la norma, sobre todo porque desde esta misma tabla después se desprenden análisis de condensación y otras pruebas que podemos tener desde esta misma tabla y siempre puedo usar esto como base, ¿no? Ponemos entonces en la lista de material cada uno de los elementos que van a componer el muro que yo tengo proyectado. Busco entonces en la norma IRAM estas tablas donde me van a dar valores de materiales. Hay un montón de materiales en esa lista. Está la flechita roja indicando la primera columna, en donde se van agrupando según, por ejemplo, todas las mamposterías aparecen juntos, todos los revoques aparecen juntos, las rocas aparecen juntos, metales aparecen juntos, y así se van agrupando y enlistando los distintos materiales que tiene la norma disponible. Luego de eso aparece una siguiente columna que habla de densidad. ¿Por qué vale la pena poner este dato? En sí no va a contribuir en nada al cálculo del K, pero muchas veces van a ver que un mismo material puede venir en distintas densidades y al cambiar la densidad también va a cambiar el valor de conductividad térmica. Así que no está de más aclarar con cuál densidad se hizo el cálculo, para que no queden dudas. Coloco entonces los valores de densidad que saqué de la tabla. Luego voy a poner el espesor que yo tengo, porque recuerden que teníamos que relacionar una conductividad térmica que estaba calculada por metro, yo la tengo que llevar a metro cuadrado. Entonces voy a tener que relacionarla con el espesor del material que yo voy a utilizar. Ahora lo vamos a ver cómo se hace, pero voy a poner el espesor, viene dado desde el proyecto, o sea, yo voy a decidir cuánto revoque voy a poner, qué espesor de ladrillo voy a utilizar y así. En este caso, entonces, tenemos 1,5 centímetros de yeso monocapa, un ladrillo de Brimax de 15 centímetros y un 3 en 1 monocapa de 1,5 centímetros, ¿sí? Listo todo esto. Por último, la última columna me da el valor de conductividad térmica. En watts por metro, como dijimos, por Kelvin. Este valor lo voy a poner en la última columna. Recuerden que puede llegar a variar según la densidad, pero puede llegar a pasar, porque a veces pasa que el material que yo estoy utilizando no está en la tabla. O sí está en la tabla, pero el fabricante me dice que es otro el valor que tiene de conductividad térmica. ¿Qué hay que hacer en ese caso? ¿Se admiten otros valores? Sí.
quedó chiquito ahora que veo, pero en el cuadrito rojo que aparece debajo, dicen la norma que se pueden tomar valores estrictos o de otro lado, siempre y cuando los datos sean de una calidad comprobable, ¿no es cierto? Que haya sido ensayado el material bajo algún organismo gubernamental o que por lo menos tenga una transparencia o una base sólida para dar los datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en este caso, aquí está el ensayo de conductividad térmica que tiene la mampostería de HCCA, donde ahí se ve el valor, y está ensayado en INTI, ¿no es cierto?, como agente controlador y que trabaja incluso con IRAN para poder hacer los ensayos de los distintos materiales. O sea que, ¿puedo poner otro dato distinto al de la tabla? Sí, por supuesto, pero tengo que asegurarme de que sea de una fuente confiable y no que sea un ensayo que realice caseramente, digamos. Así voy a encontrar los distintos valores de conductividad. Muy bien, ahora voy a saltar un paso y voy a ir a calcular la resistencia térmica de cada uno de esas capitas que componían el muro. ¿Cómo calculo la resistencia? Dijimos que teníamos que pasar del metro al metro cuadrado, entonces lo que voy a hacer es dividir el espesor por la conductividad. Y ahí voy a tener el cálculo de la resistencia. O sea, que si yo tenía el yeso, cuyo espesor era 0,015, recuerdo esto también que no lo mencioné antes, muy importante que todos los espesores que yo ponga estén en metros, ¿sí? No puedo mezclar centímetros con metro con otra unidad. Todo va a estar en metros. Así que hago 0,015 sobre 0,49 y me va a dar 0,03. Lo mismo hago con el ladrillo, lo mismo hago con la última capa de revoque hasta que voy completando cada uno de esos, ¿sí? Llego y tengo la resistencia. Ahora, voy a hacer un punto aquí. Hay algunos materiales, como el caso, por ejemplo, del ladrillo hueco, y vamos a aprovechar a comparar las dos mamposterías. Para las dos vamos a dejar los mismos revoques, tanto interior como exterior, solo vamos a cambiar el mampuesto del medio. Un ladrillo hueco portante, en este caso, de 18 centímetros. ¿Qué es lo que ocurre con este tipo de materiales? Hay materiales, entre comillas, no homogéneos. Los que vimos en las tablas anteriores, en cualquiera de sus direcciones, digamos, el material va a tener el mismo comportamiento. En cambio, materiales que, como en este caso, que tienen tubos, o pueden estar compuestos de distintos materiales, como podría ser, por ejemplo, una losa de viguetas, en donde tengo muchos materiales muy diversos, va a ocurrir que no me va a dar un dato de conductividad para que yo haga la división con el espesor. Directamente va a estar el resultado, por así decirlo, de la resistencia que va a tener este mampuesto. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces en este caso? No voy a hacer ninguna división, no voy a hacer ninguna cuenta directamente, voy a poner el valor que me da la norma que corresponde a una resistencia, ¿sí? No hay ninguna suma, no hay nada, simplemente pongo el valor. ¿Se entiende la diferencia? Va a pasar solo con algunos materiales, van a estar también en la tabla estos materiales. Entonces aquí ya tengo de los dos muros que voy a comparar las resistencias. ¿Hago la suma? No, me falta algo más. Las resistencias superficiales. La norma me pone al comienzo de todo resistencias superficiales tanto para el interior y para el exterior, y van a ver que se hace una diferenciación si estamos hablando de muros o de pisos y techos. Por supuesto que en este caso estamos hablando de muros, así que solamente me voy a quedar con las que están indicadas como muros. Para el interior siempre va a ser 0,13, para el exterior siempre va a ser 0,04. No importa qué tipo de muro estoy usando, siempre es igual para todos. Ahora sí, si ya tengo estos datos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo sumar todo, porque ya puedo obtener la resistencia total de cada uno de los muros. Sumo entonces todos los resultados de resistencia que tenía, tengo una resistencia total para el primer muro, sumo todos los resultados que tenía y tengo una resistencia total para el segundo muro. Ahora bien, tengo resistencia, pero quiero el valor K, que significa que tengo que hacer la inversa. Dijimos que era 1 sobre la resistencia total. En este caso, justo los muros son inversos, van a ver que dan lo mismo, pero al revés.
tenemos el valor K del primer muro, 0,68, el valor K del segundo muro, 1,47. Primero y rápidamente, ¿qué es lo que entiendo cuando veo esto? Dijimos que cuanto el K es más chico, mejor es, o más aislante es el muro. De aquí ya puedo saber cuál es el que mejor comportamiento tiene. Si quisiera, podría hacer una relación comparativa también porcentual entre uno y otro, y me daría en este caso, por ejemplo, que el HCCA es un 46% más aislante en este caso, ¿sí? Este muro va a responder 46% mejor, digamos. Casi 2 veces mejor. Bien. Ahora entonces, ya sabemos cuál es el K de nuestro muro y lo vamos a dejar en suspenso. Lo que tenemos que saber ahora es si ese muro en tal lugar va a responder bien, porque podría ser suficiente con uno, como con otro, como con los dos, todavía no sabemos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Cambiamos de norma. Saltamos a la 11.603. Dijimos que aquí clasificábamos bioambientalmente al país. Aquí van a ver un mapa en donde está la división. Son 6 zonas en que se divide el país, que van desde la más cálida al norte hasta las regiones australes, que son las más frías, ¿sí? Van a ver que los nombres en sí de las regiones son cálido, cálido templado, templado cálido, y así van cambiando hasta llegar al muy, muy frío, que sería lo más al sur, que es la región 6. De aquí, en esta norma también, vamos a encontrarnos otras tablas en donde a veces, porque en el mapa es difícil a lo mejor ver exactamente si una localidad está de un lado o del otro, sobre todo las que están en el límite, digamos, de los cambios de zona bioclimática. Entonces, hay unas planillas donde están ordenadas las distintas localidades, o por lo menos las provincias por departamento, para poder entender o encontrar más fácilmente cuál es la zona bioclimática. ¿Qué vamos a hacer ahora entonces? Para el ejemplo vamos a poner este proyecto que estamos haciendo en Capital Federal. Buscamos entonces en estas tablas dónde estaría ubicada y nos da que la ciudad de Buenos Aires está catalogada como zona bioambiental 3, templada cálida, subzona B, que significa que tiene una pequeña amplitud térmica. La norma también nos da, en la parte luego de las tablas, algunos consejos, por así decirlo, de proyecto para cada una de las zonas. Por ejemplo, acá nos va a decir que lo mejor sería orientar a tal lado para tener ventilación, dejar la menor cantidad de aberturas hacia otro lado, porque es donde va a haber más asoleamiento, y así nos va a dar algunos consejos según cada una de las regiones. Está bueno a veces leerlo y tenerlo en consideración. Muy bien, entonces, en sí, lo que me voy a quedar de aquí es con el dato que estoy en zona 3, subzona B. Lo mismo pasaría con cualquier otro lugar que quisiera buscar. Luego voy a ir también a buscar datos climáticos más específicos. ¿Qué significa aquí? Voy a buscar una estación climática, muchas veces coincide exactamente con la localidad y otras veces no, porque no todos los lugares tienen una estación climática que ha tomado datos de cómo ha variado el clima en los años, pero si no lo encontrara, siempre voy a buscar la más cercana que pueda haber, que es la que va a darnos el dato más certero. Buenos Aires tiene, en este caso, la medición de Aeroparque, en donde vamos a encontrar un montón de datos, por ejemplo, de posición, hay latitud, longitud, hay humedad relativa porcentual, hay un montón de datos, pero en este caso lo único que me va a interesar sobre todo es en la condición de invierno, es la temperatura de diseño mínima en grados Celsius, que está en la columna, está casi en el centro, ¿sí? Este es el dato que me va a importar en este caso. ¿Cuál es para Buenos Aires? Es 1,7 grados Celsius. Esta es la temperatura que me va a pautar ahora qué K voy a tener que utilizar, ¿sí? Por eso es importante tenerla. Puedo tener el dato de la de verano, sí, pero en este caso no nos va a influir. Ahora vamos a ver qué es lo que dice la norma. Bien, entonces dijimos que para poder ver cuál es el valor de transmitancia térmica máximo que tengo permitido en la localidad, voy a tener que saltar a la otra norma, la última, la 11.605. En este caso, entonces, voy a tener una tabla, primero, con valores K para la condición de invierno.
¿Se acuerdan que dijimos que la ciudad de Buenos Aires tenía una temperatura de diseño mínima de 1,7 grados Celsius, que lo había traído de la 11.603? Cuando encuentro esta tabla en la norma, me va a dar distintos valores, niveles A, B y C, en donde, como recordando siempre que el K, cuanto menor el valor, significa que es más aislante o que la exigencia es más grande, entonces el nivel A va a ser el más exigente, el nivel B va a ser una exigencia media y el nivel C va a ser el menos exigente. Me va a dar cuál es el que yo tengo que utilizar para la localidad según la temperatura que me dio en invierno. Como en este caso es 1,7, me voy a quedar con la primera línea nomás, que es para valores mayores a 0 grados. Directamente me puedo hacer una tablita, digamos, en donde paso estos valores. 0,38A, el B es 1, hay para techos y hay para muros, por supuesto que acá estoy analizando un muro, así que voy a elegir ese, y para nivel C, 1,85. Estos son los valores que la norma exigiría cumplir para invierno. Ahora, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, una localidad que está a menos 4,8 grados Celsius, lo que voy a tener que hacer es interpolar entre el valor de menos 4 y el menos 5 para obtener exactamente cuál es el valor del nivel que tengo que cumplir. Existen calculadoras de interpolación lineal online que son muy fáciles de usar y que nos ayudan para completar este proceso bastante rápido. Bien, ahora, ¿qué pasa con la condición de verano? Para la condición de verano, en vez de hacernos buscar cuál es la temperatura de diseño, por eso no nos importó en las tablas anteriores, directamente me va a preguntar cuál es la zona bioclimática. Dijimos en este caso que para Buenos Aires era zona 3B. Tampoco le importa la subzona, directamente le importa si es 3. Se divide también en si es para techos o para muros. Nos vamos a quedar con la de arriba, que habla de muros, y buscamos de la zona 3 y la zona 4 cuál es la exigencia. Van a ver aquí también que hay indicaciones para la zona 1 y 2 y hay indicaciones para la zona 3 y 4, pero dijimos que había 6 zonas. ¿Qué pasa con las otras 2? Son las zonas más australes, en donde, como la incidencia solar no es tan importante, directamente la condición de verano no importa, hay que cumplirla al invierno porque es la que prima, ¿no es cierto? En realidad va a primar casi en todos lados, pero yendo cada vez más al sur es más importante la condición. Entonces me traigo los valores que directamente me da a lo que es la condición de verano, en donde voy a tener que cumplir un nivel A de 0,5, un nivel B de 1,20, un nivel C de 2. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo. Ahora entonces, ¿qué nivel tengo que cumplir? ¿Quién me dice cuál es el nivel al que tengo que llegar? ¿Elijo cualquiera de los tres? Bueno, por un lado tenemos estándares mínimos de calidad que se exigen para las viviendas de interés social. Estas normativas de la Secretaría de Vivienda exigen que las viviendas sociales lleguen a nivel B, como un intermedio, ¿no es cierto? Además, tenemos muchas municipalidades también que están empezando a exigir cada vez más que las viviendas lleguen a cierto nivel. También la mayoría se queda con nivel B, como para no tener ni una exigencia muy baja ni una exigencia por demás de alta, que a lo mejor sería la A. Un nivel B está bien. Algunas municipalidades, por ejemplo, como la ciudad de Rosario, exigen un poquito más que B. Pero bueno, eso lo van a ver directamente con cada uno. Si a lo mejor incluso en la localidad donde estoy no tengo ninguna exigencia, pero yo quiero cumplir o tratar de llegar a un valor considerable o que sea más o menos aceptable, un nivel B sería lo ideal. Entonces, voy a tratar de cumplir nivel B, pero ¿para qué condición estacional? ¿Para verano, para invierno, para uno de los dos, para ninguno de los dos? Siempre voy a tener que tener en cuenta cuál es el que me dio más chico, digamos, el menor, porque dijimos que K, cuanto menor, era mayor aislación. Entonces, si yo veo, por ejemplo, del nivel B que tengo 1 y que tengo 1,20, significa que la condición que es más exigente es la de invierno y no la de verano. ¿Se entiende? Entonces, si yo cumplo la condición de invierno, significa que voy a estar cumpliendo la otra de regalo, digamos. Pero voy a tratar siempre, o voy a tener que cumplir siempre, la condición que me dé de menor valor.
Último paso entonces, verificamos o vemos si nuestro muro original que habíamos calculado cumple con este nivel B que estamos tratando de obtener. Trajimos entonces, según el cálculo de la 11.601, los dos muros que habíamos analizado con sus respectivos resultados en resistencia térmica y su inversa EK, y luego de la relación entre la 11.603 y la 11.605, las distintas zonas de la zona bioambiental, y en este caso de la ciudad, y los valores K para invierno, que eran los que debía cumplir, porque si cumplía invierno, cumplía verano también, vamos a comprobar cuál o qué cumple cada uno. Tenemos entonces el primer muro, el muro de mampostería HCCA, que estaba en 0,68, eso significa que es un valor que está entre el nivel A y el nivel B, va a cumplir el nivel B. No llega al A, pero pasa al B, ¿sí? Ese es un muro que cumple el B. El otro muro que teníamos debajo, que era el de ladrillo hueco portante, me daba 1,47. Si me voy arriba, busco el 1,47, va a estar entre el nivel B y el C, pero no llega al B, entonces cumple nivel C. ¿Se entiende entonces cómo puedo hacer una comparativa de distintas opciones de muro para poder saber en qué nivel está cada uno y según lo que yo quiera cumplir o lo que me exijan en algunos de los casos cumplir, porque voy a, o cuál voy a, cómo voy a llegar al final y entender cómo funciona cada uno? Muy bien. Les voy a dejar aquí también mi correo y el contacto de la web que tenemos por si hay alguna duda en específico. Si ahora tienen alguna duda de lo que estuvimos hablando, están invitados a hacer cualquier consulta al respecto. Y bueno, estaremos en contacto también para más webinars tratando de esto, insertar algunas nuevas ideas y nuevos temas.